Buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más, el Ministerio Evangelístico para las Naciones le da la más cordial bienvenida para estudiar la palabra del Señor. Amén. ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro y hacemos una oración para que el Espíritu Santo nos guíe en cuanto a su palabra y a la voluntad de Él en este día? Amén. Padre Santo, Dios soberano, esta es tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición, tu gracia, Señor, sea con nosotros, Espíritu Santo. Sé tú nuestro Maestro, nuestro Consolador en esta hora. Sé tú animando, levantando, Padre, trayendo nuevas fuerzas. Dios mío, eterno, sopla vida en aquellos que están desanimados, decaídos en este día, Padre Santo. Revive, vivifica, Señor, los corazones, el cuerpo, el alma, el espíritu, Dios mío. Que tu palabra haga todo aquello para lo cual ha sido enviada. Gracias, Señor poderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra en Salmos capítulo 92, versículo 10. Salmos capítulo 92, versículo 10. Dice allí la palabra del Señor: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y yo le he puesto a esta predicación fuerzas como el búfalo. Hoy día vamos a hablar sobre fortalecernos en el Señor y en el poder de su gracia. El salmista escribe aquí, en este texto bíblico, acerca de la misericordia de Dios. Y él canta a esa misericordia, levanta un cántico de alabanza, de adoración a la misericordia de Dios y a los justos juicios de Él, porque Él es nuestra justicia. Como Él lo libró de enemigos poderosos, como Dios salió vencedor y Él también pudo vencer en el nombre de Dios. De esa manera, en este día vamos a declarar que somos más que vencedores, que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, el Señor va a hacer su obra en nosotros y nos va a levantar una vez más. Porque muchas veces nos ha levantado, pero una vez más Él nos va a levantar. Tal vez en casa, allí en la familia, allí donde tú te encuentras, tal vez estás desanimado, estás triste, estás afligido, estás pasando una tribulación, yo no sé, pero en este día vamos a hablar de la fortaleza que viene del Señor, de la resistencia en el día de la prueba, de tener poder y de tener autoridad en el nombre de Jesús. Así es que prepárate para recibir algo fresco del Espíritu Santo en este día. Hace algún tiempo atrás, yo vi un programa de la National Geographic y entonces allí aparecía algunas características importantes del búfalo. Y entonces a mí me hizo recordar este salmo que dice que el rey David le dijo al Señor: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Por qué dijo eso el rey David? El rey David conocía muy bien el búfalo, lo conocía muy bien, porque él escribió eso teniendo en cuenta algunas cosas, algunas características esenciales de este animal. Y yo voy a usar al búfalo para ilustrar esta palabra del Señor y algunas características importantes de él. ¿Por qué David usa el búfalo para ejemplificar en este texto? El búfalo tiene algunas características que son muy, muy lindas. Cuando nosotros vamos a estudiar algo acerca de este animal, nos damos cuenta que sus características tienen mucho que ver con fortaleza, con autoridad, con poder, con animarnos, con volver a levantarnos. En primer lugar, yo quisiera decirle
que las fuerzas del búfalo tienen que ver con resistencia. Dígale al que está a su lado, fuerza para resistir, resistencia. El búfalo tiene cuernos, unos grandes cuernos. Hay varios tipos de búfalo, pero yo me voy a referir hoy al búfalo que tiene unos cuernos muy grandes y que él los usa para defenderse, para tapar su cabeza. Cuando él está en aprietos y enemigos vienen donde él para atacarlo, él pone esos cuernos de determinadas formas y aunque sus enemigos quieran hacer lo que quieran con él, no pueden, porque ese es un arma de defensa que él tiene y él cubre su cabeza con ellos como un casco protector. Y los cazadores, cuando quieren matarlo, él cubre su cabeza con esos cuernos y entonces las balas son repelidas. Él resiste con esos cuernos todo ataque de los enemigos. Lo mismo debe suceder en nuestras vidas. El Señor pone fuerzas en nosotros para que nosotros podamos resistir al enemigo que viene contra nosotros. Dice la palabra del Señor en Jeremías 15:20, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Nosotros, sus hijos, somos como muro fortificado de bronce. Dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. El Señor nos da a nosotros la fortaleza, nos da el poder, nos hace como muros fortificados de bronce para que cuando los dardos del enemigo vengan contra nosotros, no nos maten, no nos hieran. Entonces nosotros en este día debemos creer que el Señor nos dota de esa fuerza que nos va a ayudar a defendernos del enemigo, de ese poder que aunque el enemigo venga con saetas, con dardos para matarnos, no va a poder, porque el Señor a nosotros nos fortalece. Él nos da la fuerza. Nuestra fe es un escudo protector, dice la palabra del Señor. Ella nos protege contra los dardos de fuego del maligno. En Ezequiel 3, en el verso 9, dice, como diamante más fuerte que el pedernal he hecho tu frente. Como diamante. El diamante es el material mineral más duro que se conoce. Y el Señor dice que ha hecho nuestra frente dura como el diamante. Entonces no debemos tener miedo. Levantarnos es lo que nos toca y creer a la palabra de Dios, creer a sus promesas, que nosotros somos más fuertes que cualquier enemigo que venga contra nosotros. El Señor nos ha dado resistencia. La palabra de Dios dice que somos muros fortificados de bronce. La palabra del Señor dice que tenemos frente dura como el diamante. Tenemos que creer esa palabra del Señor y creer que ningún enemigo de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu va a ser más fuerte que el Señor que está con nosotros. ¿Hay alguno aquí que se siente sin fuerzas en este día? ¿Hay alguno que ha venido cansado, agobiado, que ha venido desanimado? En este día, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Vas a salir rejuvenecido como las águilas de este lugar. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros nos sometemos a Dios, nos sujetamos a Él, le obedecemos a Él, dice que vamos a poder resistir al diablo y va a huir de nosotros. Resistencia, iglesia. Tener fuerzas como las del búfalo significa resistir la tentación, la prueba, los dardos del enemigo, resistir con la fe, con el poder de Dios en nosotros. Amén. En segundo lugar,
Tener las fuerzas del búfalo tiene relación con fortalecernos. Fortalecernos, ¿ya? Fuerza tiene que ver con fortaleza. Fortaleza en cuanto a las tribulaciones, a las aflicciones que vivimos a diario, tiene que ver con llevar las cargas unos con otros. El búfalo tiene otra característica bien especial, que él puede llevar cargas de hasta 3.000 libras. Eso significa entre 1.200 y 1.300 kilogramos. Toda esa carga él puede llevar sobre sí. Entonces, en Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Tiene que ver con fortalecernos los unos con los otros, ayudarnos a llevar nuestras cargas. En el diario vivir, tendernos la mano, tener fuerza para poder cargar lo que nos toca cargar a diario. En la familia, en el trabajo, las circunstancias que vive cada uno de nosotros. Él es nuestra fortaleza, el Señor es nuestra fuerza para poder sobrellevar las cargas los unos de los otros. En Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tiene que ver con fortalecernos los unos a los otros, llevar las cargas, perdonarnos según las circunstancias que vivimos. A veces nos agobiamos, nos desanimamos por lo que estamos viviendo, pero el Señor nos da las fuerzas del búfalo en este día. Eso significa que Él nos fortalece, Él nos capacita para poder llevar las cargas que tenemos que llevar los unos con los otros, para poder resistir en las circunstancias que a cada uno de nosotros les ha tocado vivir y salir victoriosos. Eso es tener fuerzas como las del búfalo. En Hechos 23, en el versículo 10 y 11 y todo ese capítulo 23, aparece cuando Pablo fue llevado ante el concilio y una turba de malhechores quería arrancarlo de allí para matarlo. Eso era lo único que querían, matarlo, destruirlo. Imagíneselo allí en medio de una turba de gente malvada que lo único que quería era destruir su vida, matarlo. Dice ahí en Hechos 23 que le fueron mandados algunos soldados para que lo sacaran de ahí, y ellos lo sacaron, lo arrancaron de esa turba y lo metieron en la fortaleza. Hay enemigos de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, iglesia, que van a venir contra nosotros para destruirnos. Tal vez tú has sentido como una turba de espíritus inmundos queriéndote arrancar y meter prisionero, encarcelar, porque el diablo eso quiere, matarnos, destruirnos, robarnos, dejarnos cautivos. Pero el Señor en este día envía ángeles que te saquen de ese lugar donde el enemigo te tiene cautivo, tal vez del desánimo, de la aflicción, cautivo de la desilusión, cautivo a lo mejor de temores que estás viviendo tú en este momento. El Señor envía ángeles para que te saquen desde allí y te metan en la fortaleza que es Dios, porque Él es nuestra fortaleza, dice la palabra del Señor. El rey David decía, Jehová, roca mía, castillo mío, fortaleza mía, mi libertador. Ángeles van a tomarte, te van a sacar de ese lugar de cautividad donde estás, de tristeza, de desánimo tal vez. Y te van a meter en Dios porque Él es nuestra fortaleza.
Él es nuestro refugio, Él es nuestro libertador, Él es nuestra salvación en el tiempo de la prueba y del conflicto. Y al día siguiente, en la noche siguiente, el Señor vino y le dijo a Pablo, cuando estaba allí en esa fortaleza, le dijo: Pablo, ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, porque así como predicaste en Jerusalén, vas a predicar en Roma. Roma era la visión de él, esa era su meta. Pero el diablo a veces quiere robarnos, sacarnos de la visión, entristecernos, desanimarnos, dejarnos cautivos para que no sigamos soñando, para que no sigamos visionando esa meta que queremos por delante y que tenemos en Cristo. Su sueño, el sueño de Pablo, era llegar a predicar a los gentiles en Roma. Pero el diablo quería meterle en la cabeza que no, y él estaba desanimándose allí en esa fortaleza donde lo habían metido, para que no lo mataran esa turba de malhechores. El Señor en este día te dice: ten ánimo, no temas. Así como has llegado a este momento vivo y salvo, yo voy a seguir contigo, levantando tus brazos, enderezando tus rodillas endebles. El Señor mismo te va a libertar. El Señor mismo va a romper tus cadenas. Va a quitar ese desánimo en el nombre de Jesús en este día. Todo desánimo, toda desilusión, toda tristeza se va fuera en el nombre de Jesús. Todo cansancio físico, mental, espiritual que tú estés viviendo en este tiempo se va fuera. El Señor te renueva como el búfalo, tus fuerzas. Él te fortalece en esta hora en el nombre de Jesús. Él es tu fortaleza. Ten ánimo. Ten ánimo, así como has pasado todas las pruebas que te han sobrevenido hasta ahora, vas a pasar esta, te vas a levantar, vas a pasar al otro lado. El Señor va a levantar tus manos, va a firmar tus rodillas endebles, vas a avanzar, porque Él es quien te dice: ten ánimo en el nombre de Jesús, levántate, porque aunque pases por las aguas, no te ahogarán. Aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. No arderá en ti la llama, aunque pases por la llama. ¿Por qué? Porque dice: porque yo estoy contigo. Porque el Señor Jehová es el que está contigo en este tiempo. Él está contigo como poderoso gigante derribando tus enemigos. En el libro de Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 16 al 18, Pablo se sentía solo. Lo habían abandonado sus compañeros de milicia, sus brazos derechos, por así decirlo. Demas lo había desamparado y otros se habían ido para trabajar en otros lugares y lo habían dejado solo. Se sentía abandonado, se sentía solo en ese momento. Pero la palabra del Señor dice que él dijo: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Aunque todos lo habían desamparado y lo habían dejado, dice que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas. Es el Señor el que va a permanecer a nuestro lado y nos va a dar la fortaleza que necesitamos para seguir adelante, iglesia. Aunque todos te dejaren, Jehová permanecerá fiel. Aunque tu padre, tu madre te dejaren, dice que el Señor no nos dejará, no nos abandonará. Él permanecerá fiel alrededor de nosotros. Para que te consueles en este día, para que te animes. No estás solo, aunque todos te dejen, el Señor nunca nos deja. Dice la palabra del Señor que Él nos tiene esculpidos en la palma de sus manos. ¿Se olvidará, dice el Señor, de la mujer que dio a luz un hijo? ¿Se olvidará de ese hijo la madre, de lo que dio a luz?
No, obviamente que no se olvida una mujer de lo que dio a luz, no se olvida. Pero dice la palabra del Señor, y si ella llegara a olvidarse, si esa mamá que te parió te llegara a olvidar para siempre, dice, yo nunca me olvidaré de ti. En mis manos te tengo esculpido como en piedra. Y cada vez que Él se mira sus manos, ahí está escrito tu nombre, iglesia. Ahí está escrito tu hermoso nombre, porque para Él somos hermosos, somos preciosos para Él. Él nunca se olvida de nosotros. En Él está la fortaleza de nuestra vida. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado, será libertado, será salvo. A Él correrá el justo. Es a Él a quien debemos recurrir en tiempos de angustia, de soledad. En tiempo de tribulación, es a Él, delante de Él, que nosotros debemos doblar nuestras rodillas. Más que buscar gente que esté con nosotros, lo primero que debemos hacer es doblar rodillas. Él es el único que puede consolarnos en medio de la aflicción. Él sabe el remedio que necesitamos. Él sabe derramar el bálsamo de sanidad para nuestro corazón y para nuestra alma, para nuestro espíritu, iglesia. Es a Él a quien nosotros debemos recurrir en tiempos de abandono, en tiempos de silencio, donde no vemos nada, en tiempos de oscuridad. Él nos va a dar fuerzas para levantarnos. Hay días, tal vez, que tú estás viviendo, que no tienes fuerza ni para levantarte, porque estás enfermo, porque estás viviendo una circunstancia. Pero el Señor hoy te levanta. Él te da fuerzas como las del búfalo y alas como las águilas. Él te levanta, Él sopla vida en ti en este día. Fortaleza en tu cuerpo. Tal vez te sientes viejo, sientes que ya no tienes las fuerzas que tenías cuando tenías 20 años, tenías 25 años o 30 o 40 años. Y tal vez te sientes cansado. Pero en Isaías 40 dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fuerzas como el búfalo, fuerzas como las águilas, levantaremos alas como las águilas. Él nos va a renovar a los que esperamos en Jehová. Dice la palabra del Señor que Él nos dará nuevas fuerzas, iglesia. Él trae nuevas fuerzas para ti en este día. Él sopla vida sobre ti en este día, sobre tus huesos secos, sobre ese desánimo. Él sopla vida y todo ese desánimo se va en el nombre de Jesús. Tendrás nuevas fuerzas. Correrás y no te cansarás, iglesia. Caminarás y no te fatigarás. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En el nombre de Jesús, hoy te levantas porque hay uno mayor en ti. Esa es nuestra fortaleza y nuestro amparo, nuestro Señor Jesucristo. Una vez leí algo que me llamó mucho la atención. Y siempre recuerdo esa frase que leí y la he anotado para leerla en este día para ti. Porque para mí ha sido de provecho. Es una frase secular. Dice, a veces tienes que ser derribado más bajo de lo que has estado para ser más grande que nunca. A veces, hermanos, iglesia, tenemos que ser derribados más bajos de lo que hemos estado alguna vez. ¿Pero para qué?
para ser más grandes que nunca, porque desde ahí el Señor te va a levantar, ahí el Señor va a sacar tu escoria, ahí el Señor va a sacar todo lo que nos sirve, ahí el Señor nos va a limpiar y entonces vamos a agarrar las fuerzas del búfalo, vamos a fortalecernos y vamos a levantarnos más de lo que alguna vez en nuestros mejores momentos estuvimos. Es necesario, iglesia, a veces menguar para que Cristo crezca en nosotros. Hay que menguar y a veces para menguar debemos ser derribados, pero no destruidos. La palabra del Señor dice, aunque atribulados, no angustiados, aunque en apuros, no desesperados, aunque perseguidos, no desamparados, aunque derribados, no destruidos. Aunque estés derribado, no estás destruido. Y de ahí el Señor te va a levantar. Porque la Biblia dice que aunque el árbol fuera cortado y quedare solo el tronco, dice que sus raíces al percibir el agua volverán a brotar, volverán a echar renuevos, a dar frutos. Te vas a levantar en el nombre de Jesús. Porque al percibir las aguas de la palabra del Señor vas a brotar y te vas a volver a levantar. Vas a tener nuevas fuerzas en este día. Perseguidos pero no desamparados. Derribados pero no destruidos, iglesia. El diablo podrá derribarnos y tirarnos en el suelo si quiere, pero de ahí nos volvemos a levantar. 7 veces cae el justo, dice la palabra, pero se levanta. De ahí se levanta. De ahí se levanta. 7 veces representa un número de perfección. O sea, pueden ser 1000 veces, 2000 veces, pero lo importante es que tú te levantas. Las veces que sea necesario. Eso quiere decir ahí. Las veces que sea necesario hasta que Dios obre en ti para que sigas fuerte en el Señor. Si es necesario que tropecemos 20 veces hasta que el Señor forme carácter en nosotros, hay que hacerlo, hay que volver a levantarse hasta que agarres fuerza en el Señor y le creas a su palabra y tome todo lo que el Señor ha dejado para ti. En tercer lugar, el búfalo tiene otra característica que se relaciona con poder y autoridad. Se relaciona con tener unción, ¿ya? El búfalo posee una joroba en la espalda. Una joroba, y esa joroba contiene un aceite solidificado, endurecido en la espalda. Pero cuando el búfalo es perseguido, vienen sus enemigos para atacarlo, vienen frente a él para atacarlo, él empieza a retroceder y a dar unas vueltas, él hace como un ritual. Y entonces sus enemigos juran y creen que el búfalo está vencido porque tiene miedo, por eso se echa para atrás. Pero ellos no saben algo, que en ese ritual, mientras el búfalo se echa para atrás y da vueltas, esa joroba que tiene en la espalda comienza a licuarse, a deshacerse. Ese aceite comienza a salir de esa joroba por toda su piel. Y él es ungido con ese aceite. Y mientras es ungido, él agarra una fuerza descomunal que es capaz de matar a cualquier enemigo que se le pone por delante. Yo digo, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, porque hermanos, es lo mismo en nosotros. Nosotros podemos tener temores, podemos estar derribados, pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, somos investidos de poder, de autoridad, iglesia, para hollar serpientes y escorpiones,
para predicar el evangelio, para orar, para poner las manos sobre los enfermos, para interceder, para ir y hacer discípulos a las naciones. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo que nosotros nos vamos a hacer fuertes. A Pedro le temblaban las cañuelas, tenía miedo cuando el maestro fue encarcelado y fue llevado para ser crucificado. Le temblaban las cañuelas. Pero dice la palabra del Señor que más adelante, cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, ellos se llenaron de una fuerza sobrenatural. Se llenaron de nuevo, de gracia, de autoridad y de poder. Y a ese Pedro que le temblaban las cañuelas y que era lleno de temores y de miedos de lo que vendría después que al maestro lo habían crucificado, salió lleno de gracia y de poder a predicarle a los cientos, a los miles de gentes. En un día se convirtieron 3,000 personas con una predicación de Pedro, porque fue lleno del Espíritu Santo, fue ungido con aceite fresco. El Señor puso en él las fuerzas del búfalo. Vino, dice el Espíritu Santo, sobre todos los que estaban reunidos en el aposento alto. Fueron llenos de poder, hablaban otras lenguas. Y fueron llenos de nuevo de gracia y de autoridad para salir de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, a ser discípulos a las naciones. ¿Quieres tener las fuerzas del búfalo? ¿Quieres ser ungido como el búfalo? Iglesia, es el Espíritu Santo al que nosotros debemos buscar. Su presencia, su gracia, su amor, su poder en nosotros, su autoridad, para ser ungido sobrenaturalmente y para tener fuerzas a pesar de las derrotas, a pesar de todas las circunstancias de nuestra vida, tener poder y autoridad, iglesia, y poder abrir nuestra boca para testificar. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso tenemos que decir: Espíritu Santo, ven, llena mi vida, unge mi cabeza con aceite fresco, dame las fuerzas del búfalo para resistir. Dame las fuerzas del búfalo para fortalecerme en fe, en esperanza, para soportar las cargas y las circunstancias de la vida. Dame las fuerzas del búfalo para poder ir y predicar y hacer discípulos a las naciones, para no tener miedo al mundo, sino enfrentarme con la palabra de Dios a predicar por doquier, donde quiera que tú me lleves, Señor. Es el Espíritu Santo, iglesia, que nos da el poder y la autoridad para resistir al pecado, para resistir las tentaciones que el mundo nos ofrece, para resistir a Satanás mismo. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos unge y nos da la fuerza y el poder. En el Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Quieres ser inamovible? ¿Quieres permanecer en el lugar donde Dios te ha plantado? ¿Quieres permanecer en tu asignación divina? Dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Confiar en Dios, confiar en su palabra, poner toda la plenitud de nuestra confianza y nuestra fe en Él. Dice: sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Nuestra confianza en Él, en Dios, porque Él permanece alrededor de nosotros, defendiéndonos, liberándonos de todo tipo de enemigos. La Biblia dice que Él nos dará la palabra y la sabiduría para resistir
a cualquiera que se oponga delante de nosotros. Eso está en Lucas 21:15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contrarrestar los que se te opongan. De Él viene la sabiduría, la gracia sobrenatural, que el mundo no va a poder resistir cuando vengan contra nosotros. Él nos va a dar la gracia, las palabras adecuadas. Por eso el Señor decía, no prepares lo que vas a decir, abre tu boca que yo la llenaré. Yo os diré lo que habréis de decir, porque el Espíritu Santo va a hablar a través de nosotros. Él nos va a dar las palabras, la sabiduría, la gracia para enfrentarnos a este mundo de oscuridad y de pecado. Es el Espíritu Santo quien unge nuestras cabezas. ¿Hay alguno aquí que no tiene fuerzas? ¿Hay alguno aquí que está desanimado? ¿Hay alguno aquí que está cansado? Moisés tenía 80 años, era un viejito ochentón cuando el Señor lo llamó al ministerio. Ahí recién él empezó a ejercer el ministerio propiamente tal. Era ya viejo, era un anciano. Hay aquí algunos viejitos, ancianos, algunos Moisés, que el Señor los va a rejuvenecer como las águilas en este día. Y van a agarrar una fuerza como el búfalo para ir y hacer discípulos a las naciones. Hay algunos a los que la palabra de Dios le está hablando en este día. Él te fortalece en este día. Hace tus pies como de gacela para correr, llevando las buenas nuevas de salvación. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aunque tengas la edad que tengas, estés como estés, el Señor en este día te renueva. Hay gente en este día que está siendo renovado. Yo declaro que en este día muchos se van a levantar para gloria y honra del Señor, para hacer la obra de Dios, para ponerse en el lugar de su asignación divina, en el lugar que Dios los quiere. Levántate, anímate, iglesia, porque el Señor hoy derrama sobre ti un ungüento fresco sobre tu cabeza, y ese ungüento te dará la fuerza para resistir, para fortalecerte en fe, en esperanza, para llenarte de denuedo, de gracia y de sabiduría. En la Biblia hay un ejemplo de Sansón. Tú debes haberla leído muchas veces. Él fue un hombre a quien el Espíritu Santo lo dotó de una fuerza sobrenatural. Eso se lo había dado Dios y su Espíritu Santo. Era un don de Dios, una gracia sobrenatural. Esa fuerza que él tenía no era humana, era sobrenatural, venía de Dios. Pero él se dedicó a pecar y a desobedecer al Señor, y le fue quitada esa fuerza. Los filisteos, que eran sus enemigos, le habían sacado los ojos, lo tenían prisionero. Pero dice la Biblia que cuando él le pidió perdón al Señor, se arrepintió, dice que la fuerza volvió a él y volvió mucho mayor que la que tenía antes. Dice que él en un día destruyó a muchos más enemigos de los que había destruido en toda su vida. El Señor le dio nuevas fuerzas como las del búfalo y arrasó con los filisteos en un día. Hizo lo que no había hecho en toda su vida, iglesia. Esa es la fuerza que necesitamos, la fuerza del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor de nuestras negligencias y clamamos al Señor, Él viene y nos renueva, iglesia. En este día, pídele al Señor que te renueve. Si hay algo en lo que has sido negligente, pídele perdón al Señor y levántate para Él. Él te dará esa fuerza que tú necesitas en esta hora para batallar y para traer esa herencia que tenemos en Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. La Biblia dice que uno de nosotros alcanzará a 1000 y 2, lógicamente, deberían alcanzar a 2000 según la lógica, la matemática. Pero dice,
1 alcanzarán a 1000 y 2 alcanzarán a 10.000. ¿Por qué? Porque es el Espíritu en nosotros poniendo una fuerza sobrenatural. Es el Espíritu Santo, iglesia, quien va a derramar sobre nosotros esa fuerza que necesitamos hoy para levantarnos. Ponte de pie y vamos a orar. O si tú deseas, allí en tu lugar, donde estás en casa o en el lugar que estás, clamar al Señor y arrodillarte porque te sientes cansado, desanimado, para recibir una oración, puedes hacerlo. Ten confianza. Ten confianza, yo voy a hacer una oración por ti en este momento. En 2 de Timoteo, versículos 4 y 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones, iglesia, y haz la obra a la cual el Señor te ha llamado. Amén. Y aquel que es el dueño de toda gracia y de toda bondad, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca en el lugar donde has sido plantado, iglesia. En el nombre de Jesús. Inclina tu rostro. Padre soberano, Dios de toda gloria, a ti te damos honra en este día, a ti te damos gloria, Señor. Venimos delante de ti en este día, nos postramos, Señor. Dios, postramos nuestro corazón delante de ti, Padre, creyendo, Dios mío, que tú eres el único que puede darnos la fuerza que necesitamos. Tú eres el único que puede renovar nuestro cuerpo cansado, envejecido, y darnos nuevas fuerzas y hacernos volar como las águilas, Señor. Tú eres el único que puede traer la fortaleza, la resistencia del búfalo a nuestras vidas en este tiempo, tal vez de tribulaciones, de angustias que estamos viviendo, Señor. Dios mío, te llamamos en esta hora, Padre mío, así como animaste a Pablo, Señor, en momentos difíciles y le dijiste: ten ánimo. Dios mío, que en este día, Padre, la iglesia tuya en toda la tierra podamos levantarnos, podamos animarnos, Señor, para hacer tu obra. Dios mío, quita los temores, las aflicciones que no vienen de ti, Padre mío. Saca, Padre, todo desánimo de nosotros, toda enfermedad en nuestro cuerpo, toda aflicción, Padre mío, y levántanos, Señor poderoso, como el búfalo. Unge cada cabeza de los que estamos oyendo esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ministrar sobre cada uno de nosotros, Señor, y traer un renuevo sobre nuestros corazones, sobre nuestra fe. Renueva, Señor, nuestra integridad física, espiritual y material, Padre. En esta hora clamamos a ti, Señor. Tu palabra dice: a ti correrá el justo y será levantado. Dios mío, a ti venimos en este día. Doblamos nuestras rodillas a ti, Señor, y clamamos para que tú nos renueves, Padre. Renueva nuestras fuerzas, renueva nuestro corazón, renueva nuestra fe, nuestra comunión contigo, nuestra devoción, Señor. Renueva el amor entre nosotros, los hermanos. Renueva, Señor mío, la comunión del pueblo de Dios. Renueva, Padre mío, todo, Señor, en nosotros, Padre, para que podamos ir y hacer discípulos a las naciones. Sopla vida sobre tus hijos, sobre tu pueblo, Señor. Te clamamos en esta hora que tengas misericordia de nosotros, Padre. Oh Rey poderoso, el rey David cantó, Señor, y clamó a ti y te dijo que le dieras las fuerzas del búfalo y lo ungieras con aceite fresco. En esta hora levantamos nuestras manos a ti, Señor, y te decimos: Dios, ven
y úngenos con ese aceite fresco. Dios mío, levántanos como el búfalo, Padre mío. Haznos resistir a cualquier tentación, a cualquier cosa que no viene de ti, Padre. Oh Rey poderoso, que podamos retroceder, Dios mío, de toda obra inmunda del diablo y podamos tomar fuerzas en ti, Señor Jesucristo, para hacer tu obra y para arremeter contra cualquier dardo del enemigo que ha venido sobre nuestras vidas. Danos, Señor, el poder y la autoridad para resistir todo dardo que viene del enemigo, Señor, en este tiempo. Danos la fuerza, Señor, la fortaleza para llevar las cargas unos y otros, Señor amado, las cargas de los unos y de los otros, Padre. Glorioso Santo, ayúdanos, Padre mío, renueva nuestro cuerpo. Si está alguno enfermo, Señor, renueva, toca ese cuerpo, Padre. Renueva, Dios mío, la fuerza, la salud en esta hora. Derrama, Señor, sanidad, vivifica las células, los órganos del cuerpo, Padre mío, para hacer tu obra. Que seamos como Moisés, Señor, que aunque era un anciano, Señor, él fue lleno de tu poder para hacer tu obra, Señor Jesús. Oh Rey, danos esa autoridad, danos esa unción, Dios mío, para predicar tu palabra, no solo en nuestra casa, sino alrededor de nosotros, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, en nuestros continentes y en toda la tierra, Padre. Gracias, Señor, por esas nuevas fuerzas que tú nos das en este día. Gracias, Señor poderoso. Nos levantamos, Señor, como el búfalo en este día y arremetemos contra cualquier enemigo que se había levantado contra nosotros. Declaramos que somos más que vencedores por medio de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Un abrazo grande para ti y para toda tu familia. Amén. Amén.